¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Pues hablemos, profundicemos, por supuesto, el tema New York Times y del periodismo. Ya en la mañana le dábamos cierto repaso a este reportaje basado sobre todo en la intromisión, el intervencionismo por parte de la DEA, de los intereses norteamericanos, de la derecha de nuestro país. Y en este momento quisiera compartir con ustedes, por supuesto, además de lo que dijo el New York Times, que ya durante todo el día se ha estado comentando de una y otra parte, profundizar un poco de las razones del periodismo, porque algo que dijo Julio Astillero en su programa de la tarde, y tiene toda la razón, aquí también se trata de defender al periodismo. Pero a ver, comencemos por el principio. ¿Qué dice este reportaje de New York Times? El gobierno de Estados Unidos buscó ligar mediante una investigación de 2018 a cercanos de López Obrador con el crimen organizado, solo para concluir que no hay ninguna conexión directa entre el propio presidente y las organizaciones criminales. Fue lo que publicaron Alan Feuer y Natalie Kitroev en The New York Times en un texto que admite que gran parte de la información recopilada por funcionarios estadounidenses provino de informantes cuyos relatos pueden ser difíciles de corroborar y que en ocasiones terminan siendo incorrectos, difíciles de corroborar y que en ocasiones terminan siendo incorrectos. Ninguna conexión directa entre López Obrador y organizaciones criminales. The New York Times cita como sus fuentes registros estadounidenses y tres personas familiarizadas con la investigación. Señala que, como ocurrió en 2006, Estados Unidos nunca abrió una investigación formal sobre López Obrador y los funcionarios involucrados finalmente archivaron la investigación. Tres personas familiarizadas con el caso que no estaban autorizadas a hablar públicamente dijeron al Times que, según su percepción, llegaron a la conclusión de que el gobierno de Estados Unidos pues tenía poco interés en presentar acusaciones contra el líder de uno de los principales aliados de Estados Unidos, según su percepción, que los llevó a juzgar de esa forma a los funcionarios norteamericanos. No fueron, como quieren algunos hacer creer, los funcionarios norteamericanos los que dijeron esto. En el mismo texto admite que los investigadores obtuvieron la información mientras investigaban las actividades de los cárteles de la droga y no tenían claridad de cuánto de lo que les dijeron los informantes fue confirmado de forma independiente, es decir, no había claridad. Vamos puntualizando estos datos para dejarlo en claro. Esto es muy similar a lo que nos decía Kurt Hartbar, que lo vamos a tener en entrevista en un momento más sobre ProPublica y demás. Muy similar a lo que publicó Tim Golden, ¿no? En pocas palabras, o sea, usó a testigos protegidos desacreditados, el caso de Jennifer, nunca tuvo certidumbre de lo que le estaban diciendo y se convirtió en un vocero de la DEA. De hecho, los agentes de la DEA, agencia que ha estado en abierta confrontación con López Obrador, ustedes saben que fueron los que filtraron la información a Tim Golden. Y este punto es muy importante porque no es un reportaje de investigación del New York Times, es, al igual que el de ProPublica, un reporte de la DEA. Incluso el texto del Times señala, los registros muestran que un informante les dijo a los investigadores que uno de los confidentes más cercanos de López Obrador se reunió con Ismael El Mayo Zambada, un alto líder del cártel de la droga de Sinaloa, antes de su victoria en las elecciones presidenciales de 2018. Otra fuente diferente dijo que después de la elección del presidente, un fundador del notoriamente violento cártel de los Zetas pagó $4 millones a dos de los aliados de López Obrador con la esperanza de salir de prisión. El Times añade que los agentes estadounidenses también rastrearon de forma independiente los pagos de personas que creían que eran operadores de cárteles intermediarios de López Obrador. Al menos uno de esos pagos, dijeron, se realizó aproximadamente al mismo tiempo que López Obrador viajó al estado de Sinaloa en 2020 y conoció a la mamá del Chapo Guzmán, un señalamiento que ha hecho la oposición durante todo este tiempo. A ver, comencemos con la opinión, si ustedes me lo permiten. Y sin ningún afán protagónico ni ególatra, su servidor no es nadie para hacer ese tipo de señalamientos hacia el trabajo de ningún reportero, reportera, periodista nacional o internacional. Pero sí me gustaría comentarlo con ustedes. Es periodísticamente interesante que funcionarios de la ley de Estados Unidos hayan indagado a allegados o aliados de López Obrador por posibles vínculos con un narco. Sí, me queda claro que sí lo es, pero al no sustentarse
ya no es publicable, por lo menos no con la intención, como lo hizo el New York Times, que lo hizo con una intención plena de influir en el periodo electoral y sumarse a la andanada de acusaciones hacia la figura de López Obrador que no han logrado realmente afectarlo. Bueno, es tal su delirio que ya la campaña de verdad está fortaleciendo a López Obrador porque le tiran bombas, todas se quedan en salva y lo que no te mata te vuelve más fuerte, ¿no? A final de cuentas, el título es totalmente tramposo, pero totalmente tramposo, porque lo que dice es, indagan funcionarios estadounidenses y es lo mismo que el título de ProPublica, únicamente mancha, únicamente jala el morbo, únicamente tiene la intención de denostar. Cuando tú ya lees el cuerpo de la nota, te das cuenta que no trae absolutamente, pero absolutamente nada relacionado incluso con ese mismo titular. El de ProPublica era una pregunta que no logra sustentar en el cuerpo de la nota. El de New York Times es una afirmación tramposa, cobarde, porque después lo que dices, pues no encontraron nada, ¿no? Hablan de una indagatoria, no, seamos claros. Esta fue una filtración, al igual que la de ProPublica, por parte de los agentes de la DEA. Y obviamente todo se enmarca en esta campaña de desprestigio brutal, millonaria, que está lanzando la derecha mexicana y la derecha de los Estados Unidos, de un sector norteamericano encabezado por personajes como Greg Abbott, seguramente, como gente que aspira a la presidencia de los Estados Unidos, como muchos legisladores de derecha que abiertamente han dicho que extrañan a Felipe Calderón Hinojosa y que quieren la estrategia de Felipe Calderón Hinojosa, porque era la que a ellos les permitía sentirse mucho más seguros y dejan de lado la realidad. Era la que a ellos les dejaba muchísimo, pero muchísimo eh, dinero. Estos grupos son los que están jugando precisamente en este momento en contra de la cuarta transformación. Y cuidado, porque este tipo de narrativas lo que buscan es anular la elección o el intervencionismo norteamericano, que con un personaje como Donald Trump al frente se puede dar, y se puede dar, y no quiero caer en la estridencia ni en el amarillismo, pero estamos hablando de personajes que constantemente insisten en ir detrás de los bad hombres a México e imponer su voluntad para que de esa manera dicen haya paz en ambos lados de la frontera, cuando en realidad ellos son los que históricamente han generado la violencia para que tengan sus ganancias con su guerra en contra del narcotráfico, la mal llamada guerra en contra del narcotráfico, y de lo cual ya platicamos en la mañana. No me voy a distraer en ese sentido. Lo que hizo New York Times, perdón, es deplorable para el periodismo y es triste que un diario que en algún momento llegó a tener tanto, pero tanto prestigio, caiga en una acción totalmente intervencionista y desestabilizadora. Es una nota basada en fuentes que, bueno, ni siquiera los reporteros creen, ¿no? Y que está citando constantemente investigaciones que no van a ningún lado. Son supuestos, son presuntos. La verdad es irrelevante, de plano, también ya para el New York Times en el caso concreto de México, al más puro estilo de Raimundo Riva Palacio. Y aquí es donde entonces tenemos que preguntarnos, porque hay gente que dice, es que sí es interesante periodísticamente, es que sí es un trabajo. No, no lo es, no lo es. ¿Qué es el periodismo de investigación? Mire, citemos a varios líderes del mismo, a varios autores, escritores, analistas. Gabriel García Márquez, quien obviamente no fue solo un novelista, sino que también ejerció el periodismo desde sus años juveniles, afirmó que que la investigación no es una especialidad del oficio, sino que todo el periodismo debe ser de investigación por definición. Para Robert Greene, periodismo de investigación es la reportería que se realiza a través de la iniciativa y el trabajo del periodista sobre asuntos de importancia que algunas personas u organizaciones desean mantener en secreto. El periodismo de investigación busca mostrar cómo funcionan y cómo se comportan las personas en una sociedad en crisis. Philip Meyer decía que el periodismo era de precisión,
es la aplicación de métodos científicos de investigación social, comportamental, a la práctica precisamente del periodismo. No podemos olvidar a William James, que señalaba que el periodismo de investigación producía información que no habría sido posible sin el empeño del reportero y ofreció una historia de importancia pública que pudiera ser contraria a la versión oficial, posiblemente interesada en ocultar la verdad. Pero no, solamente eran asuntos de Estado, también de la empresa privada, y todo tenía que comprobarse fielmente. El periodismo de investigación va más allá de la noticia diaria, diferenciándose de esta en el mayor uso de fuentes, en el tiempo dedicado a su elaboración. Y por eso hay una frase que varias personas se la atribuyen, unos a Robert Woodward, otros a George Orwell, en el sentido que el periodismo de investigación es darle al público lector aquella información que otros no quieren que sepan y que lo demás son simplemente relaciones públicas. La información errónea, la desinformación, hoy por hoy se convierten en una amenaza a la información coherente, profesional, de fuentes fidedignas. Las empresas de Internet actúan como vectores, multiplicadores, aceleradores de esta tendencia. Hay un estudio del Instituto de Tecnología de Massachusetts sobre Twitter, sobre ahora X. En dicha plataforma las falsedades se difunden de manera considerablemente más extensa, más rápida, más profunda, más amplia que la verdad. Por otra parte, hay una encuesta de 2020 de Gallup en 142 países en donde señala que el 57% de los usuarios de Internet declaró que les preocupaba recibir información falsa. Y en este escenario, los ingresos publicitarios se han desplazado con gran velocidad de los medios de comunicación a las empresas de Internet. ¿Por qué le digo que esto es importante? Por todo lo que conlleva la información como tal. La UNESCO considera el periodismo como un bien común, concepto que valoriza el impacto de la información adecuada en la ciudadanía, y al igual que otros bienes comunes, el periodismo desempeña un papel crucial. ¿Para qué? Para promover un espacio cívico saludable, algo que logra cuando le proporciona a la comunidad información objetiva, basada en hechos verificables. El peor periodismo es el que se hace creyendo que objetividad, por ejemplo, es tratar por igual al represor que mata y al ciudadano que protesta y reclama sus derechos. Y hoy por hoy los tiempos que vivimos están tomados por una legionaria tropa de supuestos periodistas que solo se alimentan de la carroña. Ya sé que eso puede sonar un poco fuerte, que decirles periodistas denigra a los que verdaderamente lo son, que la búsqueda de la verdad, del relato, tiene que ser sumamente rigurosa, pero estos personajes eh, son carroñeros, y la carroña hiede a cosa muerta, a verdad confiscada, a palabra que perdió hace tiempo su grandeza. No buscan ese periodismo de vida que hay en toda información, que no es mentira, en donde definitivamente se escarba primero para descubrir lo que realmente está pasando. No, ellos escarban para despedazar. Es una especie de revoltijo de cuerpos que están ahí, porque a veces la muerte nos sorprende adormecidos dentro del sueño, tal y como escribía Alejandra Pizarnik, ¿no? Hay una frase que me encanta para definir a estos carroñeros del periodismo: picotean la carne, la expanden como las vacas después de trajinarla con rabia en sus entrañas. Y el periodismo tiene un papel social muy importante que va en contra de estos mercantilizadores de la información. Hay otra cita que quiero comentar con ustedes de Kapuscinski, que dice que el deber de un periodista es informar de manera que ayuda a la humanidad y no fomentando odio o arrogancia. La noticia, dice, debe servir para aumentar el conocimiento del otro, el respeto del otro, y señala a Kapuscinski: las guerras siempre empiezan mucho antes de que se oiga el primer disparo. Comienzan con un cambio del vocabulario en los medios. Y efectivamente, habrá gente que insista, yo se los he dicho en torno a la objetividad periodística. Habrá gente que dice hay que buscar la objetividad. Yo creo que hay que buscar la profundidad, ofrecer las diferentes versiones para que la sociedad comprenda lo que está sucediendo. Sin embargo, también es deber del periodismo no ser neutral. De igual manera que las guerras empiezan en los medios, la sociedad también puede progresar hacia el respeto, la diversidad y la solidaridad entre los pueblos. Un punto de vista que refleja maravillosamente este concepto que les digo y que forma parte y que va en contra de lo que hace Loret, de lo que hace López Dóriga, de lo que hace el New York Times, de lo que hace Riva Palacio, es que si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor.
Ellos constantemente hablan de una neutralidad, hablan de una objetividad periodística y lo hicieron durante muchos años y lo hicieron para justificar al opresor. Lo hicieron porque estaban del lado del opresor. Hoy somos testigos de un juicio en contra de un gran periodista que se atrevió a desnudar al imperialismo. Sí, de donde surgen ahora los ataques intervencionistas en contra de la cuarta transformación. Y me refiero a Julian Assange. Estados Unidos acusa al fundador de Wikileaks de haber cometido 18 delitos y por eso lo quiere en su territorio. Si Assange llega a las cortes norteamericanas, lo van a condenar a la muerte. ¿Por qué a la muerte? Porque le van a condenar por lo menos a 175 años de prisión, todo con base a esta ley de espionaje que no es otra cosa que una cacería de brujas. El gobierno norteamericano, el Poder Judicial británico, los medios de comunicación que responden a estos intereses quieren justificar la persecución, el acoso, la tortura, el posible encarcelamiento de por vida de Assange. Lo quieren mostrar como un hacker, ¿no? Cuando la realidad es otra. Él es acosado, torturado, posiblemente condenado por haber hecho una tarea periodística, por buscar información, recabarla, analizarla y hacerla pública. Eso es el periodismo de investigación, no lo que hace New York Times, que es una vergüenza, no lo que hace Riva Palacio, no lo que hace Loret, no lo que hace Broso, no lo que hace todo este grupo de mercenarios que están cortados con la misma tijera. Hay una frase del maestro César Pineda con la cual me gustaría terminar esta charla con ustedes, que dice, la conclusión de la comentocracia y la derecha es que no vivíamos en un narcoestado, cuando un narcotraficante era secretario de Seguridad Pública y cuando el ejército se llevaba a 43 muchachos, el ejército aliado al narco, sino que ahora vivimos en un narcoestado. Han llegado demasiado, pero demasiado eh, lejos. Hoy por hoy quieren desviar la atención ahora en que si en la mañanera se difundieron los datos de la reportera de New York Times, estuvo mal que se difundieran, pero la defienden porque quieren desviar la atención del fracaso brutal del New York Times. Hablan de que cuando el río suena, agua lleva. Perdón, aquí no se trata de eso, se trata de probar que hay agua. Hablan de que hay videos que muestren precisamente los videos. Hay gente tan irresponsable como Broso que refresca un tuit del presidente López Obrador cuando le gustaba el New York Times. Estamos en una época en donde estos personajes son tan irresponsables, tan perversos de verdad, que uno ya no puede dejar pasar este tipo de hechos sin cuestionarlos y tratar precisamente de llegar a la verdad de una u otra manera, porque lo que están intentando hacer es justificar y normalizar un golpe blando, una anulación de elecciones, un intervencionismo. De ese nivel, de ese nivel es lo que están haciendo. Un comportamiento completamente, pero completamente apátrida. ¿No le parece? Si les gustó el video, déjenos sus comentarios, sus puntos de vista, por supuesto. Pulgar arriba, denle a la campanita, suscríbanse y si está en sus manos, si está en sus posibilidades, hasta me acomodo la corbata, échenos el super chat, el super gracias. Si no, con todo lo demás que hagan, nos ayuda muchísimo de verdad. Los veo en un ratito, como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer.